Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros aquí en Enfoque Matinal. Tenemos, como siempre, a Eliades Acosta Matos. Eliades, buenos días. Hola, buenos días. Eliades, terminando el año, estamos casi. Y se nos fue rápido. Vamos a ver cómo está Sara, porque Sara está donde está el frío, de verdad. Mírala, miren a Sara. Sara, cuéntanos cómo están esas temperaturas. Hola, muy buenos días. Pues estamos en torno a los 2-5 grados, un invierno ya en forma. Que se hace sentir en Europa, sí. Bueno, Sara, vamos a comenzar el contexto internacional, además de ese frío que te rodea, porque sabemos que temporales y de todo hay en esa zona. Que nos cuente un poco el contexto internacional de lo que está pasando en el mundo. Pues hoy una de las noticias más comentadas ha sido la sentencia que conocíamos ayer. El Tribunal de Ecuador ha condenado a 6 años de prisión al actual vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y a un grupo de altos cargos. Si os parece, escuchamos parte de la lectura de esa sentencia. En nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se impone a los señores Jorge David Glass Espinel, Ricardo Genaro Rivera Daus, Carlos Alberto Villamarín Córdoba, Ramiro Fernando Carrillo Campaña, Edgar Arias Quiroz, en calidad de autores del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 369 y sancionado en el artículo 370 del mismo cuerpo legal, la pena de 6 años de reclusión menor ordinaria. Bueno, ahí está, Sara, el momento en que leían esta sentencia. Sí, el tribunal considera que el número 2 de Rafael Correa tenía una trama de corrupción junto con el gerente de Odebrecht en Ecuador, por la que habrían dado obras públicas a cambio de pagos. El tribunal además les condena al pago de 33,3 millones de dólares de indemnización al Estado de Ecuador. Jorge Glass se convierte así en el político de mayor nivel en el cargo condenado dentro de esta macrotrama de corrupción. Glass, por su parte, se declara inocente y no dimite en su cargo. Dice que está siendo víctima de una conspiración. Una de las primeras personas en reaccionar a esta condena ha sido precisamente el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que en las redes sociales colgaba el mensaje que leo literalmente: condenan a un inocente. Un juicio lleno de tantas irregularidades que tendrá que ir a instancias internacionales. Pero ya tienen su objetivo: apoderarse de la vicepresidencia. El mismo libreto que continúa Lula Cristina. Todo es cuestión de tiempo. Los pueblos reaccionarán, añade el exmandatario ecuatoriano. Y en una entrevista en un medio de comunicación, ayer decía que Ecuador tiene presos políticos. Me gustaría preguntarte si consideras que estamos ante una histórica sentencia dentro de esa macrotrama de corrupción de Odebrecht, o en este caso se trata de una persecución judicial con fines políticos. ¿Cómo lo ves? Bueno, Sara, yo no puedo dejar de recelar de la sentencia. En primer lugar, porque he visto que Odebrecht se estaba usando en América Latina, lo he dicho antes, como una herramienta geopolítica, precisamente contra figuras políticas o expresidentes, presidentes, ministros en funciones de gobiernos que son incómodos para los Estados Unidos. Yo creo que aquí, independientemente de lo que pueda alegarse, me hace sospechar la rapidez con que se ha concluido un juicio de este tipo en Ecuador, ante la lenidad de la justicia. Por ejemplo, en el caso de Macri, que aparece en los papeles de Panamá, que aparece en los papeles del Paraíso y que sigue tranquilamente la presidencia. O de Temer, que ha bloqueado varias veces las investigaciones y las demandas de que se ha presentado a juicio con pruebas de corrupción. Entonces, me extraña mucho que en un país como Ecuador, que viene de una revolución ciudadana reconocida mundialmente, incluso por su propio pueblo, se bloquee de esta manera, y es el objetivo, el regreso de Rafael Correa a las lides presidenciales. Yo no creo en la rapidez de la justicia en casos de corrupción como este, y creo en la inocencia de Jorge Glass. Bueno, pues Sara, ahí tenemos, vamos a ver qué pasa, qué sigue pasando en el caso de Odebrecht. Por supuesto que hay otros temas que han movilizado el mundo. Miramos hacia Estados Unidos. Pues sí, efectivamente, una de las noticias sin duda que ha protagonizado la esfera internacional en los últimos días ha sido ese anuncio del presidente Donald Trump de declarar Jerusalén como la capital de Israel y anunciar que iban a trasladar allí su embajada. Una decisión
que no ha gustado en Europa, en China. Incluso el Papa ha condenado esta decisión, dice que puede traer graves consecuencias. Jerusalén es considerada un símbolo en el mundo árabe, no solo para los palestinos, sino para todos los países de religión musulmana. Entonces se han protagonizado revueltas no solo en Palestina, sino en el resto del mundo. Ha habido concentraciones frente a las embajadas de Estados Unidos. El ministro de Defensa de Irán ha dicho que con esta decisión se está acelerando la destrucción de Israel, y esta semana 54 naciones musulmanas reconocían Israel, Jerusalén Este, como la capital de Palestina, e invitaban a la comunidad internacional a que hiciese lo mismo. Algunos analistas señalan que con esta decisión Donald Trump lo que busca es desestabilizar la región y provocar de nuevo una guerra en Oriente Próximo, una zona en la que Estados Unidos cada vez está teniendo menos influencia. Dicen que no es casual que esta declaración de intenciones o este anuncio se hiciese tan solo un día antes de que el presidente de Rusia, Putin, diese por finalizada de manera exitosa la victoria frente al Estado Islámico. Lo que ha ocurrido o está pasando en Siria en los últimos tiempos pone de manifiesto aún más ese vínculo existente entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Sin embargo, otros analistas dicen que Donald Trump con esta decisión lo que realmente va a conseguir es que ese vínculo entre esas naciones pierda fortaleza, debido a que de alguna manera obligan a Arabia Saudí a dar marcha atrás en ese reconocimiento, en esa normalización de las relaciones con Israel. Es un tema peliagudo, Eliades, pero me gustaría preguntarte ¿qué consideras tú? ¿Crees que Donald Trump estaba buscando provocar una guerra en Oriente Próximo? ¿Consideras que, por otro lado, como dicen algunos analistas, lo que realmente va a conseguir es romper ese vínculo entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí? Y si crees que de alguna manera, como dicen algunos analistas, sin proponérselo, con esta decisión ha abierto o reactivado esos enfoques alternativos para la resolución de este conflicto que viene de largo. Mira, yo no sé si él está provocando una guerra. Lo que sí sé a ciencia cierta es que está vendiendo armas. Quiere decir, provocando el miedo, provocando tensiones, provocando situaciones de conflicto, en las cuales el único ganador siempre es la industria o el complejo militar industrial de los Estados Unidos. O sea, aquí se ha dicho y está probado de que detrás de los últimos gobiernos más recalcitrantes y complejos, agresivos en la política internacional, por ejemplo, Ronald Reagan o Bush hijo, el caso de Donald Trump, hay algo que se llama el movimiento neoconservador norteamericano. No hay tiempo para explicar las complejidades de cómo se hace la política en los Estados Unidos, pero ese es un movimiento precisamente muy cercano al sionismo, y además de eso un movimiento muy vinculado con el complejo militar industrial. Por eso es que siempre se necesita un punto de tensión, siempre se necesita un conflicto para poder ubicar el armamento que se produce moderno y caro en los Estados Unidos. La última visita de Donald Trump a Arabia Saudita culminó con una enorme venta de armas a Arabia Saudita. Ahora vamos a ver, a partir de la crisis de Jerusalén y esta barbaridad terrible, la escritora Almudena Grandes ha escrito en El País, de que la inteligencia de Trump se reduce a el tweet. Quiere decir, un mensaje corto, brillante, en el sentido de que atrae la atención, pero que no tiene ninguna argumentación detrás, ni ningún razonamiento. Aquí lo vemos así. Entonces, un país que tiene 700.000 millones de dólares de presupuesto para la defensa, entre comillas, para el año próximo, depende mucho de la venta de armas. Y veremos cómo se disparan las ventas de armas a partir de este conflicto creciente y renovado alrededor de la ciudad de Jerusalén, que ha sido condenado, como bien dices tú, masivamente, de forma casi unánime, por todas las fuerzas políticas, líderes y tendencias del mundo. Bueno, Sara, además de este tema, por supuesto, Venezuela siempre está en la agenda en el contexto internacional, ahora por unas elecciones que algunos dicen que consolida el poder del actual presidente venezolano. Sí, efectivamente, el pasado domingo se celebraron elecciones municipales en Venezuela y el chavismo consiguió 308 alcaldías frente a las 25 que consiguió la oposición. Unas elecciones municipales en las que 3 de las 4 fuerzas políticas de la oposición decidieron no
presentarse, con una participación en torno al 47,3% de los venezolanos. Precisamente a esa participación o baja participación que considera la oposición se aferra los sectores de la oposición para criticar estas citas electorales y poner en duda el sistema democrático en Venezuela. Recordemos que desde julio se han celebrado 3 importantes citas electorales: la Asamblea Nacional, las elecciones a gobernador y estas del pasado domingo, en las que la oposición está boicoteando, no presentándose a esta cita electoral. Nicolás Maduro hacía unas polémicas declaraciones en las que decía que los partidos que no se habían presentado a estas elecciones podrían perder el derecho a presentarse a las elecciones presidenciales previstas para 2018. Unas declaraciones que no han gustado ni siquiera en la izquierda y que van un poco en la línea con las que hizo el ministro de Comunicaciones, en las que decía que si no se levantaba el bloqueo sobre Venezuela, pudieran no convocarse esas elecciones presidenciales previstas para 2018. Me gustaría preguntarte, Elíades, en primer lugar, ¿qué valoración haces de estas elecciones municipales en Venezuela? Si, como dice Edith, consideras también que, como están diciendo los analistas, que consolidan al chavismo, o si crees que esa estrategia de la oposición es acertada o de alguna manera le hace perder legitimidad. Y finalmente, ¿cómo valoras estas declaraciones de Nicolás Maduro, ese contraataque del gobierno de Venezuela ante esa estrategia de boicot a las elecciones en Venezuela? Sí, voy a empezar por lo último que preguntas, mi opinión sobre las declaraciones. Yo creo que son infortunadas. Yo creo que son declaraciones que son innecesarias, toda vez que el chavismo ha demostrado en 3 elecciones consecutivas, bajo fuego, bajo bloqueo económico de los Estados Unidos y bajo guerra implacable de los medios, de los grandes medios de difusión, ha demostrado que tiene más o menos, se considera por los analistas, un núcleo duro de más de 7 millones de votos. Por lo tanto, estamos hablando de que temor hay de que vayan a elecciones presidenciales, aunque no se hayan presentado. Al contrario, sería ya el fin definitivo de esas opciones que no son electorales de la derecha, son opciones violento-electorales, porque conocemos bien de lo que son capaces. Entonces no hay que decir que no vayan y que sufran una 4ª derrota en apenas unos meses. Por otro lado, creo que no hay ninguna duda de que por algo millones de personas, a pesar de todas las penurias, los errores, las dificultades, ahora mismo se ha destapado un supuesto fuga de capitales hacia Andorra por parte de altos dirigentes de PDVSA, muchos de los cuales ya están encarcelados. Yo creo que a pesar de eso, que la gente siga votando, está votando por la paz, está votando por el futuro del país, está votando por un gobierno revolucionario que ha beneficiado a las grandes masas. No así a las élites, que lógicamente no pueden estar contentas. Por lo demás, la OEA y su silencio era de esperar. ¿Qué va a decir la OEA? Y lo que hicieron ayer fue darle el premio Sájarov, un premio desacreditado, un premio político, a Lilian Tintori, un esperpento político que no tiene ningún arraigo nacional, fue sorprendida con 200 millones de bolívares en efectivo que no pudo justificar y que solamente sobrevive en la página del País de España o en medio de la política que trazan los Estados Unidos. Bueno, pues pasamos de una crisis a otra, nos vamos a Honduras. Honduras lamentablemente no muy presente en el contexto internacional. Para lo que ha pasado en Honduras, uno lo esperaría en las primeras páginas de los periódicos. No ha sido así, Sara, pero por supuesto que tu mirada llega hasta allá. Pues sí, es muy importante ese dato que dices, porque la crisis de Honduras, la crisis política que está viviendo Honduras es tremenda y los periódicos no la están reflejando con la misma intensidad como se hacen eco de noticias de países, como hemos visto, por ejemplo, el caso de Venezuela. Seguimos casi 2 semanas después, o ya más de 2 semanas después de esas elecciones generales en Honduras, sin saber cuál es realmente el resultado electoral. Recordamos a nuestros televisores que realmente el 27 de noviembre se dieron las primeras citas, las primeras cifras oficiales, con el 57% de los votos. Parecía que el líder de la oposición lideraba el resultado electoral con más de 5 puntos. Con 77% escrutado también estaba liderando, y días después, con varios cortes del sistema de transmisiones, el actual presidente aparecía como vencedor con apenas 1 punto de diferencia, algo que despertó la indignación. Los hondureños salieron a la calle, el gobierno decretó reclusión en las casas,
Y finalmente, como hablabas de la OEA no se ha pronunciado, la oposición ha hecho un escrito denunciando precisamente ese silencio de la OEA, y hace unos días un expresidente del órgano electoral de Honduras decía que estas elecciones debían considerarse nulas y repetirse las elecciones en Honduras. No sé, Liades, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece esa actitud que ha adoptado la OEA ante esta crisis de Honduras? ¿Y qué solución le ves a este conflicto? ¿Repetición de elecciones, como apunta el expresidente del órgano electoral? ¿Crees que eso es factible? Bueno, esto es la crónica de una vergüenza anunciada. Quiere decir, se sabía que la OEA, a pesar de tener un equipo de observadores en el terreno que condenó el fraude y que estuvo de acuerdo con las denuncias de la oposición de que hay irregularidades flagrantes, Almagro no va a hablar. Almagro solamente está programado para hablar contra Venezuela. Almagro no tiene catadura moral para hablar de ningún otro problema como este fraude, este mega fraude que está teniendo lugar en Honduras a los ojos del mundo, porque han pasado tantos días de las elecciones y todavía no son capaces de dar un ganador fiable que la gente acepte. Hay 15 muertos. No estamos hablando de juego. 15 personas asesinadas por la fuerza represiva, que claro, de eso no se publica, y hay además decenas de presos y cientos de heridos. Hay además, lo vimos aquí, yo recuerdo que Di lo comentó en el programa, una torre de transmisión de una emisora de radio crítica al fraude que había sido volada por los militares. Radio Progreso. Radio Progreso. Estamos entonces en presencia del regreso de los gorilas, o los gorilas 2.2 que asolaron este continente y que no tenían ningún pudor en apelar a la fuerza para burlar la voluntad popular. Entonces, la única solución que se ve, la única solución lógica, racional, justa, que se ve es convocar de nuevo elecciones. Es hacer unas elecciones a la luz de la opinión pública mundial, a la luz de los observadores, que se eviten las irregularidades y que dé un verdadero ganador. Fíjate que no me pronuncio por uno u otro. Digo, volver a repetir las elecciones en Honduras. Bueno, concluimos en tu país, en España, el tema de Cataluña, por supuesto que tienen elecciones ya a la vuelta de la esquina. Pues sí, efectivamente, aquí en España no se habla de otra cosa. El próximo jueves 21 de diciembre, de nuevo, elecciones en Cataluña para intentar salir de esa crisis política que el mundo entero ha visto tras la declaración de independencia unilateral por parte del gobierno catalán. En estos días se han hablado de dos hitos importantes. Uno de ellos es que el Tribunal Supremo ha retirado la orden de búsqueda y captura para el expresidente Carles Puigdemont y sus exconsellers, que recordemos se encontraban en Bruselas, contradiciendo la orden que había dictado la Audiencia Nacional. Parece que pudieran haber echado marcha atrás a esta orden internacional porque tienen miedo de que los jueces belgas estimen que los cargos por los que se les acusan son excesivos y no corresponden a la realidad de los hechos acontecidos en Cataluña. Otro hecho que se ha comentado mucho precisamente es un auto también del Tribunal Supremo que ha dictado que los que sí están en prisión deben continuar en prisión, e incluso insinuaba en su auto que para levantar las medidas cautelares deberían abandonar la política. Imaginaros cómo está el panorama aquí en España a solo unos días de las elecciones, cuando las encuestas dan unos resultados muy similares a los de las elecciones anteriores. Desde el gobierno central se está diciendo a la ciudadanía que es importante salir de esa cita electoral con unos resultados distintos para poder solucionar el conflicto, y las fuerzas de las independentistas están llamando a sus votantes para que salgan a la calle y apoyen ese referéndum que fue considerado ilegal y que ahora en las urnas se demuestre que son mayoría los independentistas en Cataluña. Pero todas las encuestas dan unos resultados muy parejos, incluso hablan de un importante número de abstenciones que hasta el día 21 no tendrían decidido el voto y van a ser determinantes para decantar la balanza hacia uno u otro sitio. Sé que es difícil pronunciarse, Eliades, pero me gustaría preguntarte si te aventuras a hacer algunas previsiones para esa cita electoral del próximo 21 de diciembre. Bueno, lo voy a decir en forma de telegrama porque no hay tiempo. Primero, todo pueblo tiene derecho a la independencia. Si de verdad se trata de un sentimiento compartido por las mayorías, no hay que hacerlo mediante violencia, pero sí hay que garantizar ese derecho, que es un derecho de los pueblos. Segundo, hay una campaña de terror y de represión para influir sobre el votante catalán. Desde la
más de 3.000 empresas que se han retirado de Cataluña bajo presión incluso del rey, llamadas personales y del gobierno, hasta la política de descrédito brutal que hay en los medios como El País, por ejemplo. Entonces estamos ante una situación muy difícil de predecir, con un electorado que por un lado quiere la independencia, ya lo demostró en un referéndum, pero por otro lado tiene miedo por esa represión franquista que estamos viendo, y habrá que esperar el 21 para ver. Ahora, sí se ha amenazado por el gobierno de que si gana el independentismo, aplicarán de nuevo el artículo 155. Y eso es muy peligroso porque condiciona también el voto. Bueno, pues muchas gracias Sara, muchísimas gracias, feliz Navidad, porque si nos volvemos a encontrar este mes, ya será 28 de diciembre, así que habrá pasado la Navidad. Día de los Inocentes. Ah, Día de los Inocentes, así que Sara, felicidades por adelantado, que tengas una feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad para todos. Felicidades a Sara. Bueno, Eliades, aquí nos vemos. Sí, a ti te puedo ver con más frecuencia que a Sara, porque estaremos en comunicación, es en El País y compartiendo el mismo clima, pero nos encontramos aquí el día 28. Con gusto. Muchísimas gracias, Eliades. Me voy a la pausa notificándoles algo que está ocurriendo en Santiago, señor director. Quisiera compartir lo que estamos recibiendo a esta hora de la mañana. Hay un incendio en una fábrica de tela y plástico en la calle J. Armando Bermúdez, Pueblo Nuevo, esto es en Santiago, inició a las 12:30 de la madrugada. Según los datos que tenemos, es una fábrica de tela y plástico. Hasta el momento no hay heridos. Desde esa hora habían tratado de apagar las llamas y todavía hace un rato no se había podido. Hay en ese lugar unidades de la Defensa Civil, 5 unidades del Cuerpo de Bomberos, 3 camiones de abastecimiento de agua y unidades de la Policía y de la MED. Así que tremendo lío en esta zona. Hasta el momento no se reportan heridos, en el área hay soporte para cualquier acontecimiento, por supuesto, y hay, según lo que tenemos entendido, no está cediendo. Recibimos imágenes de ese incendio más adelante, al despedirnos se la compartimos, vamos a la pausa y estamos regresando de una vez, hoy nos toca cine.